bendiciones a todos. Algo que yo me quedaba meditando y estaba pensando, hay una realidad que nosotros no podemos negar, y una realidad para aquellos que han conocido un poquito las cosas espirituales, es que cuando hablamos de las cosas espirituales, podemos decir de que hay niveles y hay dimensiones en cuanto a las cosas espirituales. No todos nosotros tenemos el mismo nivel de conocimiento. No todos nosotros tenemos el mismo nivel de revelación. No todos nosotros tenemos el mismo nivel de poder. No todos tenemos el mismo nivel de autoridad. No todos tenemos el mismo nivel en ciertas cosas, porque hay niveles y hay dimensiones espirituales que hombres y mujeres han alcanzado que otros nunca alcanzaron. Y hoy quiero compartir un poquito acerca de lo que es niveles y dimensiones espirituales. Y quiero leer Hechos 9:36 al 43. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Dice la palabra de Dios que esta mujer llamada Dorcas, la Biblia le llama discípula. Dice que esta mujer había enfermado y que había muerto. Y los discípulos que estaban en esa ciudad, ellos sabían que había un hombre que era el apóstol Pedro. Dice que ellos supieron que él estaba en esa ciudad, y lo que ellos decidieron hacer es que dice que después de ya estar el cuerpo lavado, ya después de estar muerta, ellos mandaron a 2 hombres a decirle al apóstol Pedro, y dice que le rogaron que viniera a ver a Dorcas, porque ellos todavía tenían esperanza y tenían fe, y creían de que si Pedro viniera a ver a Dorcas, a ver a la mujer, a la discípula que había muerto, ellos tenían la esperanza, tenían la fe de que si este hombre venía a ver a esta mujer, a esta discípula muerta, que algo podía pasar, que Pedro podía hacer algo por ella, que lo que Pedro cargaba podía hacer algo por esta mujer. Y dice que los hombres lo rogaron a Pedro y le dijeron: no tardes en venir a nosotros, porque esto y esto y esto ha pasado. Y dice la palabra de Dios que Pedro fue a Jope, fue al lugar donde estaba Dorcas, en la sala,
Y dice la palabra de Dios que Pedro mandó sacar a toda la gente. Y dice que Pedro comenzó a orar. Dice que se puso de rodillas, comenzó a orar. Y después de orar, se acerca a la mujer y le dice: Tabita, levántate. Y dice la palabra que cuando Pedro dijo: Tabita, levántate, dice que al instante ella abrió los ojos. Y dice que Pedro, al ver a Pedro, se incorporó. Y dice que Pedro extendió su mano y la levantó y mandó llamar a toda la gente de que estaba ahí. A los discípulos lo mandó a llamar, a que entraran a la sala donde estaba esta mujer muerta. Y dice que Pedro la presentó viva. Estos discípulos que estaban en esta ciudad, que conocían a Dorcas, eran discípulos igual como Pedro. Eran personas que tenían al Espíritu Santo, que eran discípulos igual como Pedro. Eran hijos de Dios igual como Pedro. Pero algo que ellos reconocieron, algo que les hizo que ellos llamaran a Pedro para que viniera Pedro a hablarle, a orar por esta muerta. Algo que los hizo hacer eso es que ellos reconocieron de que Pedro andaba en otro nivel, que Pedro andaba en otra dimensión de la cual ellos andaban, que Pedro cargaba algo que ellos todavía no habían podido accesar o todavía no habían experimentado aquello, y ellos sabían que Pedro podía hacer algo por ella. Muchas de las veces nosotros decimos: es que nosotros tenemos que ir a Dios, es que tenemos que ir a Dios, no tenemos que ir al hombre. A veces eso es verdad, pero a veces eso no es verdad. Porque hay hombres y hay mujeres que cargan algo de Dios, que cargan, que están en un nivel, que están en una dimensión, que caminan en otra dimensión que otras personas. Hay personas, hay hombres y hay mujeres que ellos mismos son la respuesta de Dios para alguien. Pedro, al llegar ahí, al llegar a ver a esta mujer, solo Pedro se quedó un corto tiempo con ella, muerta, y Pedro pudo sacarla y presentarla viva. Hay personas que al solo pasar tiempo con ellos, hay personas que al solo juntarte con ellos, en el corto tiempo que tú tengas con ellos, te van a levantar todo lo que está muerto en tu vida. Van a levantar cosas que se murieron en tu vida, las van a resucitar. Porque hay un espíritu del cual opera en ellos. Hay un nivel de conocimiento, hay un nivel de revelación, hay un nivel de poder que cargan, que es diferente, que es distinto. Y cuando tú entras en contacto con ellos, tu vida cambia. Había un hombre llamado Eliseo, y Eliseo un día mandó a un profeta joven y le dijo al profeta joven, le dijo: ve y dile a Jehú, que era príncipe en aquel tiempo, le dijo: ve y dile a Jehú que Dios lo unge como rey, y ve y úngelo como rey. Y cuando el profeta joven fue y le dijo a Jehú, le dijo: príncipe, quiero hablar contigo y quiero decirte algo. Quiero decirte, príncipe, que ha llegado la palabra de Dios, que ha llegado la voz de Dios a tu vida. Y Dios dice que ya no más será príncipe, sino que hoy Dios te unge como rey. Hay una palabra que Dios le habló a Elías, pero Elías nunca se la dijo a Jehú. Elías nunca ungió a Jehú como rey. Jehú tenía tanto tiempo viviendo, pensando que era príncipe, cuando Dios ya había dicho que iba a ser rey. Hay gente que está viviendo,
Hay gente que piensa que es príncipe cuando desde hace tiempo tenía que ser rey. Hay gente que está viviendo como príncipe cuando ya desde hace tiempo tenía que estar viviendo como rey. Hay gente que todavía no sabe que es rey y por eso está viviendo como príncipe. Pero ha llegado el tiempo y ha llegado la hora donde Dios va a venir y va a decir: no, ya no es tiempo de vivir como príncipe, ahora es tiempo de entrar a un nuevo nivel, es tiempo de entrar a una nueva etapa, es tiempo de manejar lo que no habías manejado, es tiempo de conocer lo que no habías conocido, es tiempo de hablar lo que no habías hablado. Yo siento el poder de Dios ahorita. Hay gente que necesita entrar de un lugar a otro lugar. Y eso va a pasar cuando alguien viene a tu vida, cuando Dios mande a alguien a tu vida que cargue un nivel, que carga una dimensión de la cual tú no conoces. Hay hombres que cuando tú entras en contacto con ellos, hay mujeres que cuando tú entras en contacto con ellos, te cambian la vida. Porque están caminando, están operando en un nivel o en una dimensión mayor. Hay niveles y hay dimensiones espirituales de las cuales nosotros todavía no conocemos y todavía no entendemos. Pero si alguien puede decir: yo deseo conocer, yo deseo ir, yo deseo entrar en contacto con niveles y con dimensiones espirituales que yo no conozco, porque yo entiendo que cuando yo entro a conocer cosas que yo antes no conocía, cuando yo entro a entender, a poder entender, a poder entrar en contacto con cosas que yo no conozco, voy a poder ayudar a alguien, voy a poder bendecir a alguien, voy a poder sacar a alguien de donde está y traerlo y sacarlo de ese lugar. Donde está alguien en tiniebla, voy a poder sacarlo y traerlo a la luz. En el libro de Hechos 8, 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que este hombre, que en aquel tiempo era un diácono, dice que Felipe fue a la ciudad de Samaria después de que la iglesia fue esparcida por todos lados por la persecución. Felipe llega a Samaria y dice que Felipe comenzó a predicar a Cristo. Dice que comenzó a echar fuera demonios. Dice que comenzó a sanar los cojos y a sanar los paralíticos. Y dice que Felipe hacía señales y que hacía grandes milagros en Samaria. Y dice que ese pueblo que había sido engañado, dice que tuvo gran gozo, porque se les había sido revelado la verdad. Se les había sido revelado de que todo el engaño, todas las cosas que el brujo, que el mago les enseñó, que había algo mayor, que había algo que era verdadero, que se dieron cuenta de que lo que él nos estaba enseñando, lo que él nos había enseñado, lo que el mago nos enseñó, no es la verdad. Lo que Felipe trae, esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo verdadero. Y la ciudad tuvo gran gozo. Pero algo que debemos de entender es que dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles se dieron cuenta de que había sido predicado la palabra en Samaria, dice que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a esa ciudad. Y dice que al Pedro llegar y Juan, dice que les imponían las manos a los de Samaria.
Y dice que los de Samaria recibían al Espíritu Santo porque aunque Felipe estaba ahí, aunque Felipe predicaba, aunque Felipe echaba fuera demonios, aunque Felipe hacía milagros, dice que aún esa gente no había recibido al Espíritu Santo. Entonces tuvieron que llamar a otros para que vinieran a darles, a impartirles, a orar por lo que Felipe no había hecho, por lo que Felipe, aunque Felipe estaba ahí, pero aún dice no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Pero cuando llegó Pedro y Juan, dice que al ponerle las manos recibían al Espíritu Santo. Porque hay gente que trae algo diferente y trae algo distinto. Tú puedes moverte, tú puedes orar por algo, tú puedes moverte en algo, pero hay gente que se mueve en otro nivel. Hay gente que carga algo diferente. Hay gente que ya no está en la misma cosa. Hay gente que está en otra cosa. Pedro y Juan era necesario que llegaran para que recibieran al Espíritu Santo. Hay personas que nosotros vamos a tener que reconocer de que pueden impartir o pueden dar o traen algo diferente que dar que uno mismo. Hay personas que no están en el mismo lugar y por eso la iglesia es un cuerpo. Porque cada persona carga algo diferente y carga algo distinto. Hay cosas que gente trae. Hay cosas que la gente está caminando que está en otro nivel y que está en otra dimensión. Romanos 1:11. Pablo les está hablando a aquellos que están en Roma y le dice esto: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados, esto es, para ser mutuamente confortado por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Otra versión dice: porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Deseo ir a verlos para impartirles lo que tengo para que estén más firmes en la fe. Es lo que Pablo les estaba diciendo. Espero ir a verlo pronto, porque en mi corazón, porque yo deseo que lo que yo cargo, que lo que Dios ha depositado en mí, que las cosas del Espíritu que yo he recibido, que yo pueda ir a impartirles algo de lo que Dios me ha dado. Quiero ir a impartirles algún don espiritual. Quiero ir a impartirles algo que ustedes no tienen. Quiero ir a impartirles algo que ustedes no conocen todavía. ¿Para qué? Para que estén más firmes en la fe. Hay gente que necesitamos. Hay gente que necesitamos que Dios les dé algo. Hay gente que necesitamos que Dios les dé algo, que Dios nos dé algo para impartirle a otros. Si hay gente que no tiene algo que ellos están necesitando, que Dios nos dé de Él para impartirles algún don espiritual, para que sean firmes, para que se afirmen en la fe. Deseo ir a verlo para impartirles lo que yo tengo. Si Pablo estaba diciendo, deseo ir a verlo para impartirles algún don espiritual, es porque Pablo sabía que él cargaba algo que ellos necesitaban. Pablo cargaba algo que ellos les hacía falta. Y Pablo, su deseo era ir a impartirles algún don espiritual. Que Dios nos dé dones espirituales para impartir. Que Dios nos dé, que Dios deposite cosas en nosotros para impartirlas a los demás. Pablo era una persona de la cual Pedro había dicho, Pedro dijo,
Yo sé que Pablo habla cosas que son difíciles de entender. Pablo habla cosas que son difíciles de explicar, porque conforme a la sabiduría que Dios le ha dado a Pablo, así es como Pablo habla. Y hay cosas que son difíciles de entender. Pedro mismo dijo eso. ¿Por qué? Porque Pablo había recibido cosas de Dios que no muchos entendían. Hay personas que conocen, que tienen una sabiduría que está fuera de lo común o que está fuera de lo ordinario. Hay personas que tienen una sabiduría que Dios les ha dado. Y por eso hay cosas que personas entienden, hay cosas que personas conocen, que a veces nosotros no conocemos. Pero Dios los pone a ellos, Dios pone a personas para venir a impartirlos o para venir a hablarnos ciertas cosas que nosotros no entendemos y no conocemos. Cuando Elías estaba en la tierra, Eliseo lo seguía a Elías. Pero cuando el tiempo de Elías estaba a punto de terminar, Eliseo le dijo algo a Elías. Eliseo tenía un deseo, y el deseo de Eliseo era que él pudiera tener una doble porción del espíritu de Elías. Y cuando Elías fue llevado, Elías terminó su ministerio partiendo el Jordán. Pero Eliseo comenzó su ministerio partiendo el Jordán. Y la palabra dice que Eliseo hizo más milagros que Elías. Eliseo era un hombre que al principio, cuando comenzó a seguir a Elías, él entendía y él sabía que Elías estaba en otro nivel y en otra dimensión que él. Pero él anhelaba caminar, él anhelaba moverse en la dimensión de Elías y aún mayor. Por eso le pidió la doble porción. Dijo: yo quiero caminar como mi padre, pero yo quiero caminar aún lo doble, quiero hacerlo doble, quiero alcanzar lo doble, quiero la doble unción, quiero lo doble de milagros, quiero lo doble de lo que él hacía. Hay personas que van a recibir lo doble. Hay personas que van a recibir más de aquellos que han estado viendo, de aquellos que han estado viendo en la televisión, de aquellos que han estado viendo en videos, de aquellos que han estado viendo predicar. Hay gente que van a recibir lo doble, si es que puede serle fiel a Dios. Si puede serle fiel a Dios, si puede servirle a Dios, si puede ser humilde, si puede decir: Padre, donde tú vas, yo voy. Espíritu Santo, lo que tú quieras hacer, yo lo voy a hacer. Hay gente que va a caminar en otro nivel y en otra dimensión que aquel que ha seguido y que aquel a quien le han servido. Eliseo era un hombre que terminó haciendo más milagro que Elías, más cosas que Elías. Y hay cosas que Elías hizo, pero hay cosas que Eliseo hizo también que Elías no hizo. Hay cosas que Eliseo hizo que Elías no hizo. Vas a hacer cosas que lo que están ahorita tal vez puedes tener a alguien a quien tú puedes ver y tú respetas y tú dices: wow, Dios usa a esta persona. Anhela lo de Dios. Anhela las cosas del Espíritu. Anhela que Dios te use. No te conformes con ser una persona que solamente va a ver a otros, que Dios lo va a usar a otros. Si alguien puede anhelar o desear que Dios lo use, harás cosas mayores que aquellos que has visto.
Hará cosas mayores que aquellos que ves por el internet. Hará cosas mayores que aquellos a quien tú les serviste. Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que mí. Ustedes harán cosas mayores que mí mismo. ¿Qué no hizo Jesús? Jesús sanaba enfermo, echaba fuera demonios, levantó muertos. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús caminó sobre las aguas. Pero Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Porque Jesús vino y Jesús se fue. Pero cuando Jesús se fue de la tierra, Jesús dijo, le conviene que yo me vaya. Porque va a quedar a alguien, va a quedar el Consolador, que Él les va a enseñar todas las cosas. Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Y no solamente eso, sino que Jesús dejó a un equipo. Jesús dejó a 12 apóstoles. Jesús dejó a discípulos que cargaban un nivel y una dimensión de la cual ellos pudieron multiplicar en otras personas. Pedro sanaba con la sombra. Pablo dice que traía trapos, paños, que él se ponía. Y dice que esos paños los enviaba. Y cuando tocaban los enfermos se sanaban. Y cuando los paños tocaban la gente que estaba endemoniada, dice que eran libres. ¿Qué cosas no haremos nosotros? Jesús dijo, cosas mayores harán. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque tú, Señor, has hablado, y yo creo que nosotros llegaremos a ver cosas mayores de las cuales nuestras generaciones pasadas lograron ver. Yo creo que este es un nuevo tiempo y es el tiempo de una generación que va a manifestar a Dios, que va a manifestar la presencia y el poder de Dios. Y muchos se quedarán sorprendidos. Padre, gracias, porque yo creo que tú levantarás hombres y mujeres que serán usados con poder en esta generación. Padre, levanta hombres y mujeres que sean humildes de corazón, que sean mansos, que puedan ser moldeables, que sean personas que te den a ti la gloria, que sean personas, Padre, que puedan reconocer que no es su fuerza, que no es su poder, que no es su sabiduría, sino que es por tu Espíritu y que es a través de tu Espíritu. Es tu fuerza, es tu poder, es tu sabiduría, es la revelación que tú das, es el conocimiento y el entendimiento que tú nos das a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos honrar los vasos que tú has levantado para bendecir nuestras vidas. Que nosotros podamos reconocer, honrar aquellos que tú has puesto en nuestras vidas, Padre, para impartirnos algo espiritual, para llevarnos a otro nivel, para ayudarnos a llegar a una dimensión en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, tú enviaste a un ángel a hablarle a Cornelio. Y el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, manda llamar a Pedro. Manda llamar al hombre que camina en otro nivel. Manda llamar al hombre que camina en una dimensión. Porque ese hombre que camina en esa dimensión va a venir y te va a decir lo que tú has de hacer. Y Pedro llegó a la casa de Cornelio, comenzó a hablar, comenzó a predicar. Y el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que estaban en la casa. Y todos fueron bautizados en el Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Que eso ocurra, Señor, también en estos tiempos. Padre, deposita cosas en nosotros y envíanos a lugares, envíanos a casas, envíanos a familias para poder impartirle, para poder darle de lo que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias.
Que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Que tú, Señor, nos des revelación para caminar en todo lo que tú nos has dejado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias. Bendice a cada persona. Levanta a cada persona. Bendícelos, levántalos, visítalos. Padre, en el nombre de Jesús. Y hazles saber que este es el tiempo y esta es la hora. Padre, que tú has preparado para hacer cosas grandes en ellos y a través de sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.